Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Estamos estudiando algunos versículos de ciertos capítulos de manera ordenada y aquí nos vamos al capítulo 14 ya. Vamos a leer el versículo 1. Que dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta palabra es muy importante, opiniones, porque la vamos a ver durante todo el desarrollo de la enseñanza y va a estar implícita. Recibid al débil en la fe, Romanos 14:1, pero no para contender sobre opiniones. Otra versión dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Vamos a hacer una oración. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, nuestra vida delante de ti, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, que se esforzaron para venir a escuchar tu palabra, Dios. Gracias te damos porque queremos que tú nos hables el día de hoy, Señor. Anhelamos escuchar tu palabra, queremos aprender y queremos conocer más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es nuestro tema 25 y vamos a ver las relaciones entre los hermanos débiles y los hermanos fuertes, que así lo describe también Pablo. Bueno, aquí el apóstol Pablo está abordando un asunto que no es tan grande, por así decirlo, pero sí era un problema algo complejo entre los cristianos en Roma. Ahora, para entender lo que estaba pasando, es importante conocer la estructura social de la iglesia cristiana en Roma en los tiempos de Pablo. Es decir, había distintos grupos sociales que habían creído en Cristo y que pertenecían a la congregación. Por un lado, estaban en esta estructura los esclavos, que eran considerados como cosas, así los miraban los romanos. Y por otro lado, los libres, que tenían también distintos rangos. Y en la iglesia, todos ellos tenían que relacionarse unos con otros. Por otro lado, estaban aquellos que venían de un contexto religioso judío y que se escandalizaban de cualquier cosa que no fuera usada conforme a la religión de ellos y conforme a sus enseñanzas. De manera que cuando alguien comía carne que pudo haber sido ofrecida primeramente a un ídolo y alguien la compraba en cierta carnicería, los creyentes judíos no la comían en lo absoluto. Y esto Pablo
lo atiende con dos calificativos: los hermanos débiles y los hermanos fuertes. En la iglesia hay hermanos débiles que son aquellos cuya conciencia está sensibilizada de tal manera que pueden escandalizarse de cosas que en realidad no son escandalosas. Por eso les digo que va a ser muy importante. Viene lo que es el Día del Muerto, la celebración navideña, y algunos tienen esas discusiones, solamente son opiniones, pero vamos a estudiar más. Tenemos por un lado a los hermanos débiles, que se escandalizaban de todo. Y por otro lado, los hermanos fuertes, que conocen bien la doctrina, que han crecido, que han madurado espiritualmente, y que miran a estos que se escandalizan por cualquier cosa, y los llaman débiles, y no tienen en cuenta su debilidad, pero de conciencia. Bueno, Pablo está abordando esto en el capítulo 14, versículo 1, que leímos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibe al débil en la fe, dice Pablo, es decir, al que se escandaliza por cualquier cosa, y no contiendas con él sobre opiniones como las que vamos a ver adelante. Estaban discutiendo acerca del día y de la comida, pero lo vamos a ver. Porque contender con el débil es afectar la conciencia de un hermano. Al débil, ¿qué tenemos que hacer? Edificarlo. Tenemos que sentarnos con calma y explicarle que sus razonamientos y sus debilidades no tienen muchas veces base bíblica. Y hay que tener esa paciencia. Los hermanos fuertes son los que deben enseñar la Biblia con cariño, con paciencia y afecto, hasta que el hermano débil empiece a madurar. Es decir, que pueda entender aquello, lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otras palabras, debemos mantener una relación identificándonos con su conciencia débil para no ser piedra de tropiezo. Porque cualquier persona que es tropiezo a otra en la fe, ¿qué está haciendo, hermanos? Está pecando contra Dios. ¿Sabían? Jesús dijo en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, una mole, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y se refiere a personas que han creído pero que no han madurado. Les falta crecer. Pablo nos está diciendo, tengan mucho cuidado de cómo reciben al hermano débil, porque tenemos que recibirlo para amarlo, edificarlo, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y aquí empezamos con el tema. ¿Qué es eso de comer de todo? Bueno, ya hemos mencionado que en los tiempos de Pablo, especialmente en Roma, entre otras grandes ciudades, ahí se ofrecían sacrificios a los ídolos, y era algo muy común. Alguien llevaba un animal y lo ofrecía a un ídolo, y después de comer quedaba un pedazo de carne que se podía echar a perder, y entonces ellos la llevaban a un lugar, a una carnicería, para entender mejor en nuestro contexto, y el carnicero la vendía a cierta persona que la compraba. Bueno, el cristiano que compraba esta carne no preguntaba si se le habían ofrecido a un ídolo. Se la llevaba a su casa, la preparaba, ya lista, oraba y se la comía. Es como si tú fueras el día de hoy, bueno, ya estamos próximos, ¿no? A comprar pan de muerto. Y a lo mejor lo pusieron en un altar y les quedó ese pan y lo van a vender. Y vas a comprarte ese pan de muerto. ¿Sí me explico? Es en el contexto. Y te lo comes. Bueno, pero el débil, ¿cómo lo ve?
si fue ofrecido a un ídolo, o que sabe que viene de un sacrificio. Bueno, pues no la va a querer comer bajo ningún concepto, porque eso, dice, contamina. Entonces, uno cree que puede comer de todo y lo hace porque es maduro espiritualmente, pero otro que es débil come solamente legumbres. Por eso dice aquí este versículo. Versículo 3. El que come, no menosprecie, es decir, no considere inferior al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, hermanos, aquí vemos algo muy importante. El fuerte comete el pecado de menosprecio y el débil comete el pecado de estar juzgando al otro. Los dos están pecando. Por lo regular, casi siempre hacemos énfasis en que el fuerte tiene que ser más transigente y amar al débil. Y eso es verdad. Pero notemos, el débil aquí abusa o está abusando de su debilidad juzgando al fuerte. Y en consecuencia tenemos la siguiente exhortación del apóstol Pablo, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, en la iglesia hay tres tipos de personas. El débil, que es el que se asusta por todo, es aquel que si me ve el día de hoy con un sombrero celebrando el grito, se va a espantar por el Día de la Independencia. Y va a decir, eso es del diablo, ¿no? Bueno, es el que se asusta por todo, el que piensa que cualquier cosa es del mundo, el que dice que no puede participar en esto o en aquello, y sufre cuando ve a un creyente de la iglesia participando en esas cosas, por motivo de su conciencia que está débil. Bueno, también tenemos al fuerte que menosprecia al débil. Y son los que dicen, pues yo tengo libertad en Cristo. Y siempre que no cometa un pecado, yo tengo libertad para hacer esto o aquello. Pero hay otro tipo de creyente que se finge débil, pero que es caprichoso, y es aquel que dice, en la iglesia cuando se haga esto, yo me voy o formo un escándalo, o yo sectorizo o divido la iglesia. Ese creyente es un carnal y pecaminoso. El débil se asusta de las cosas. Vamos a edificarlo. El fuerte tiene que ceder ante el débil para no ofenderlo. Pero el caprichoso no puede ser consentido dentro de la iglesia. Ahora, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dice el apóstol Pablo. Porque para su propio Señor está en pie o cae. No es para ti, es para el Señor. Pero va a estar firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo en pie. No olvidemos nunca que la vida en la gracia se sustenta, se conduce en base a la obra de Dios. Vamos a ver Judas 1:24 rápidamente. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿De quién está hablando? De nuestro Dios. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, el Dios de la gracia sustenta al creyente y hace la provisión necesaria para que no caiga, porque Dios es poderoso para hacerle estar de pie. Versículo 5, Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Empezamos a hablar con la comida y ahora con los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí estamos viendo la diferencia entre días. Es decir, hay personas que consideran que hay días especiales dentro de la iglesia, de su congregación, de su vida, de su propia vida, que tienen que ser respetados y que casi es una herejía no guardarlos. Pero para otros todos los días son iguales. Indudablemente hay algunos que piensan que el domingo es el día del Señor
y que tiene que ser reservado para la gloria del Señor, y eso es una gran verdad. Pero otros dicen, yo tengo un tiempo con el Señor y disfruto el resto del día con la familia, y aquí empiezan las discusiones. Bueno, hermanos, no son los días a guardar lo que tiene importancia en la vida cristiana, sino la relación con Dios. Y estar convencido en la propia mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, es estar convencido del pensamiento que está informado por la Biblia. Estar convencido en lo que la Biblia dice y que no condena ciertas acciones o permite otras. Es estar convencido plenamente en la mente, porque todos los días delante de Dios son iguales. Solo quiero que recordemos lo que Pablo dijo, que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, por lo tanto, estamos en el día de la festividad pascual. Es decir, hemos entrado en el reposo de Dios y los días de nuestra vida han sido santificados porque nosotros hemos sido santificados, y quien hace santo a la persona no es el día, sino el comportamiento personal, conforme a lo que la Biblia revela y en lo que Dios quiere enseñarnos. No sé si me estoy explicando en esto. Versículo 6, Romanos 14, 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El que no compra la carne sin preguntar su procedencia, o el pan de muerto en este caso, y la come, o lo come dando gracias al Señor, está en lo correcto. Y el que por la conciencia no la come, glorifica al Señor, porque él está viviendo una vida tal vez de sacrificio en ese sentido, pero no para ganar méritos, sino para no ofender el testimonio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de nosotros vive para sí, como dice el versículo 7, y ninguno muere para sí. Es decir, nuestra vida no es nuestra en el sentido de potestad sobre ella. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, estamos vinculados al Señor porque hay una identidad con Cristo. Porque cuando creímos el Espíritu Santo nos ha unido vitalmente a Jesús, porque el Señor es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros del cuerpo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, hemos sido comprados por Cristo a precio de sangre. Somos de Él, somos suyos. Y ocurra lo que ocurra en nuestra vida, en vida o muerte, somos del Señor. Cuando un creyente vive en Cristo y disfruta de la libertad de Cristo. Cuando un creyente muere, solo duerme con el Señor y está con el Señor. ¿Por qué? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Recuerdan aquel pasaje de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, en donde dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por lo cual, el Padre lo exaltó, dice este versículo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, nuestro Señor nos ha comprado y nosotros somos suyos. Así es el Señor, es nuestro Señor, de los que viven, lo mismo de los que están muertos, porque nosotros estamos en Él. Desde el momento en que un creyente cree, es colocado, es puesto en Cristo, y ese creyente está, ¿dónde, hermanos? En la mano del Señor. Jesús, hablando en forma parabólica, dijo: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, y las ovejas me siguen porque me conocen. Es decir, las ovejas también están en mi mano y no van a perecer jamás, porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Por tanto, estén en vida o estén en muerte, todas las ovejas estamos en las manos del Señor y somos del Señor. Él sigue siendo nuestro Señor. Versículo 10.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos son todos. Bueno, este versículo tiene que ver con los hermanos débiles que no solamente sienten la necesidad de abstenerse de cosas y están juzgando a los que viven diferente. Por tanto, el apóstol Pablo les pregunta, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? Y ahora habla a los fuertes. ¿Y tú que eres fuerte, por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué te atreves a menospreciar a tu hermano? ¿Por qué consideras a tu hermano como algo de menor valor? Solo porque no piensa en condición de fortaleza espiritual tuya y no vive conforme a la manera que tú vives. Porque ten en cuenta, dice Pablo, que todos, débiles y fuertes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de esta gran verdad. Todos los cristianos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y la doctrina sobre el tribunal de Cristo enseña que al comparecer ante el tribunal de Cristo, los ojos de fuego de Cristo mirarán nuestras obras, y todo cuanto hayamos construido en madera, heno y hojarasca, es decir, materiales del hombre, será quemado. Y todo aquello que hayamos construido o edificado sobre oro, plata, piedras preciosas, materiales procedentes de Dios, será mantenido, y recibiremos una recompensa por esa obra que hayamos hecho, no en nuestro esfuerzo, sino usando los medios y los dones que Dios nos da. Todos vamos a comparecer y vamos a responder de lo que hicimos en relación con nuestros hermanos. A veces pensamos que la pregunta en el tribunal de Cristo va a ser, ¿qué hiciste? No, hermanos, la pregunta del tribunal de Cristo será, ¿amaste a tu hermano? Esa va a ser la pregunta. Si tú amas a tu hermano, que no entiende como tú entiendes y se niega a comer lo que tú comes, si lo amas vas a mantenerte condescendiente con él y no le vas a causar problemas. Y si tú débil amas a tu hermano que hace cosas que para ti no son correctas, no lo juzgues, porque en el tribunal de Cristo también te van a preguntar, ¿lo amaste? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso Romanos 14:11 dice así, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ¿de quién? ¿De su hermano? No, nosotros. Cuenta de sí, no del otro. Es decir, si tú estás juzgando las acciones de los demás, y no me malinterpreten, este es un tema diferente, estamos hablando de opiniones, no de pecados. Porque no juzguéis para no ser juzgado, ¿verdad? Lo que dice Mateo 7. Y el Señor nos da una cátedra muy hermosa en ese capítulo, de que sí puedes hacerlo, pero con justo juicio, pero tienes que tener esa calidad moral para ir con tu hermano y en amor y en mansedumbre corregirlo. Amén. Entonces, si tú ves a alguien mal y tú estás bien, vas con esa calidad moral, en amor, y hermano, no estés tomando vino, no te estés drogando, hermano, si es que es hermano. Tienes esa calidad moral. Este tema es diferente, pero sí quiero aclararlo. Porque estamos hablando de opiniones, de hermanos fuertes y hermanos débiles en la fe. Si tú estás juzgando las acciones de los demás, recuerda que tú no vas a rendir cuentas de esas acciones delante de Dios, vas a rendir cuentas de las tuyas. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que tenemos que tomar una determinación, dice Pablo. Ustedes que son fuertes y ustedes que son débiles, tienen que tomar esa decisión. Es lo que vamos a ver aquí en el versículo 13. Y ese tema es importante porque a veces vemos al hermano débil
y al hermano fuerte en discusiones muy acaloradas. ¿Sabía que algunos cristianos no celebran la Navidad, por ejemplo? Porque dicen que viene del diablo y sacan su enseñanza también. Y te dicen por qué. Es más, sacan hasta versículos de la Biblia, de un árbol que está ahí. Y dicen que es el árbol de Navidad. Y alguna vez me dijeron, y las esferas son las cabezas de no sé quién. Imagínate, entonces. Pero yo no me voy a pelear. Yo no voy a discutir con ese hermano. Si él no quiere celebrar la Navidad, pues bueno, está bien. Yo como pozole, tamales, recibo mis juguetes y todo, ¿no? O sea, entonces no hay problema. Ya si él quiere estar todo triste ahí, pues sin celebrar. Pero bueno, estoy bromeando, obviamente. Porque tenemos que considerar la conciencia de los hermanos débiles. Vean lo que dice el versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los hermanos fuertes no crean que tienen derecho, y porque tienes el derecho a la libertad de Cristo puedes ofender la conciencia de los hermanos débiles. Y los débiles no crean que tienen el derecho de juzgar a los hermanos solo porque no piensan como ustedes. En otras palabras, no seamos de tropiezo y no juzguemos a nuestros hermanos en estas cosas secundarias o en estas opiniones. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Notemos esto. Nos estamos refiriendo a algo que es lícito. Aquí está poniendo el ejemplo de la comida o de los días. No hay nada inmundo en sí mismo. Cristo dijo un día a sus discípulos, enseñando frente a las tradiciones de los fariseos, que lo que entra en la boca no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, el comer un pedazo de carne, en el contexto del capítulo, que haya sido comprada en la carnicería y no saber su procedencia, e incluso pudo haber venido de un ritual o de un sacrificio, esa carne no tiene ningún problema en sí misma, vaya. Pero el que piensa que es inmunda y la come está quebrantando su conciencia, y esto es importante, porque si ya desde el momento tu conciencia dice, no lo hagas, hermano, no lo hagas. Una cosa es que vayas a los arrollamientos y de repente, te traje esta bolsita, ¿no? Y tú no sabes de dónde te la trajeron, pero estaba ya a los pies del niño Dios, ¿sí? Pues tú te la puedes sin problema. Pero ya es otra cosa que al débil le puede causar un problema que le digan, porque hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace que no es cristiana y te dice, te traje estos dulces, pero pues estaban ahí abrazados por el niño Dios. ¿Qué vas a hacer? Te va a desafiar ahí. Y tú te vas a quedar por motivos de conciencia, no lo hagas. Ya sería un descaro que un cristiano vaya todavía y le dé un beso al niño Dios y agarre su chocolatito, ¿no? Eso ya es diferente. Pero el que piensa que es inmunda y la come está quebrantando su conciencia. Porque en la conciencia del hombre está escrita la obra de la ley. Y la obra de la ley es precisamente denunciar el pecado. Cuando una persona tiene una mentalidad muy reducida sobre lo que es el mundo y sus cosas, llega a absurdos absolutos. Hay una historia verídica que les voy a contar de un hombre que creyó en Cristo y que era de una aldea. Era un hombre muy sencillo, pero que amaba mucho al Señor. Pero este querido hermano leyó el Salmo 1, versículo 1, que les voy a leer. En una ocasión estaba con su familia y les estaba hablando la palabra y estaba también leyendo este salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, resulta que donde se tenía el culto dominical en su aldea, era un patio, en una casa, y no había bancos, solamente había sillas. Entonces, cada vez que iba a la reunión, él llevaba su banco y se sentaba en su banco. Y cuando no podía meter el banco, pero había sillas, se quedaba mejor parado. Y le preguntaron, oye, pero las sillas están vacías, ¿por qué no te sientas en una silla? Y miren lo que él dijo. Porque yo no sé si en esa silla se ha sentado un escarnecedor. Entonces yo no me quiero contaminar. Era un hermano débil, ¿no? Era muy simple, pero él se mantenía en su conciencia. Y aunque era una simpleza y no tenía nada que ver con la realidad espiritual, él no quebrantaba la conciencia, porque para él el sentarse ahí representaba un problema. Bueno, pero raya en lo absurdo, ¿no? En silla de escarnecedores no se ha sentado. Entonces imagínate cuando te subas al camión o cuando vayas a la playa, pues no me voy a meter ni a la playa, ¿no? Porque ¿cuántos escarnecedores no se han metido a la playa? Me van a contaminar. Pero bueno, aquí no tenemos que tratar de juzgar ni de menospreciar al que no piensa como nosotros. Aquí es el punto importante. Porque en cuanto no piensa como nosotros, nos desatamos en una guerra. Y hay miles de debates sin sentido, hermanos, por este tipo de cosas. Y hasta se llegan a pelear. Romanos 14:15. Que si el velo, que no, que si la falda larga, que no, o sea, hay muchas cosas. A veces son opiniones nada más. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí viene algo muy serio para los fuertes. Y ahí tenemos un caso. La libertad tuya termina donde comienza la sensibilidad de la conciencia de tu hermano, ¿sabías? No abuses de tu hermano. Un bebé no puede comer un trozo de carne. Tienes que darle leche. Luego le puedes dar papilla, etc. Y así sucesivamente, hasta que pueda crecer y que pueda tolerar la carne. Eso es muy importante porque no puedes darle de inmediato carne. Es un bebé. Tiene que madurar, tiene que crecer, porque es incapaz de asimilar lo que el mismo hombre débil espiritualmente, de cierta manera, no arruines fomentando que ese hombre haga algo contrario a su conciencia. Cuando un débil en la fe quebranta su conciencia, no la va a quebrantar solamente por un asunto que no tiene importancia, la va a quebrantar de manera general. Si nosotros como hermanos no consideramos a nuestros hermanos débiles y no le damos la importancia a esto, va a decir, bueno, si esto entonces no es pecado y si esto no causa ningún problema, se va a descarriar, se va a aventar a todo. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Al rato va a tener una vida muy desequilibrada. No sea pues vituperado, porque el reino de Dios, dice la Escritura, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo trata de llamar la atención también a los que tratan de situar sobre la conciencia de otros lo que no es pecado, tratándolo como tal. Se ha discutido mucho sobre la posibilidad de comer alguna comida que tenga en cierta medida algún tipo de sangre, por ejemplo. Y alguien dice que eso es un pecado tremendo. Entonces, si tú dices que eso es un pecado tremendo y yo tengo la posibilidad de evitar comer eso delante de ti, no lo voy a hacer, hermano. No lo vamos a hacer. El ejemplo, ¿no?, que en una ocasión les puse. Si yo veo a un hermano débil, de repente por aquí llega un hermano y me trae cajeta y un pan de muerto, y me está viendo el hermano,
Y voy a tener ese cuidado, ¿no? Si le causa un conflicto, voy a tratar de no aceptarlo o hacer algo para evitar que él tenga ese conflicto. Como otros ejemplos. No lo vamos a hacer por amor. Pero no te olvides, hermanos, que muchas veces lo que quieres es imponer tu criterio. Y ese es el problema. Que queremos imponer nuestro criterio y que queremos que toda la gente piense como nosotros. Ese es el problema. Y eso es abusar falsamente de lo que no es debilidad, sino que es un capricho. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y el Dios de la gracia quiere que vivamos en comunión con Él y que seamos felices. La idea de que Dios quiere amargarte la vida, todo aquello que no causa pecado, que no causa problema al testimonio del Evangelio, y es lícito, el creyente tiene la libertad de hacerlo y de asimilarlo, pero con mucha sabiduría todo esto, hermanos, mucha sabiduría. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que nos interesa es que no haya problemas dentro de la iglesia. Y bueno, o en lo más mínimo, porque siempre vamos a tener problemas de todo tipo, pero en lo más mínimo, reducirlos, porque nuestra estructura, como lo estábamos viendo también aquí en el capítulo de Romanos 14, pues había varios grupos y pensaban diferente y traían tradiciones diferentes, y lo que el apóstol quería aquí es, todos quiero que sean uno, que piensen como un solo hombre, pero de acuerdo a lo que está en la Escritura, ¿sí? Y hacer a un lado nuestra opinión y no caer en menospreciar y en juzgar al otro solamente por opiniones. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que nos interesa, y que no existan problemas. No levantemos ni generemos tensiones en la iglesia, pero al mismo tiempo tenemos que edificar a nuestros hermanos. Tenemos la obligación moral de que ese niño espiritual madure para que llegue a una comprensión total de lo que Dios enseña en la palabra. No destruyamos la obra de Dios por causa de la comida únicamente. Es decir, limítate para que no entorpezcas la vida de tu hermano. En realidad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, es decir, con lo que no tiene importancia. En otras palabras, no seas piedra de tropiezo a los demás. Bueno es no comer carne, ni nada en que tu hermano tropiece, se escandalice o se debilite. Vamos a Romanos 14, 22 ahora. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, que lo lleva a la Biblia. Y dice la Biblia que no prohíbe esto. Y entonces yo lo puedo hacer. En otras palabras, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, tomemos en cuenta que ser libre no es hacer lo que queremos, es hacer lo que debemos. Y ser libre no es hacer lo que te parece mejor, porque la Biblia no lo condena. Y porque tú entiendes que estás en tu libertad para hacerlo. La libertad es abstenerse de lo que puedes hacer en bien de los demás para que no se contristen o para no ser piedra de tropiezo. Pero esto conlleva necesariamente una labor de edificación. No podemos tener una iglesia con niños en Cristo. Tenemos que crecer, hermano, no nos podemos quedar igual. Tenemos que madurar, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque de otra manera esos niños espirituales van a ser llevados
arrastrados por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de doctrina. Tenemos que crecer en conocer la Escritura también. Estamos viviendo en un tiempo, en el mundo hispano, donde los judaizantes, ¿han escuchado del judaísmo? Están entrando con sus fiestas nacionales, diciendo que los cristianos debemos guardar todas las fiestas de los judíos, que por cierto son muy hermosas, y que debemos hacer el día de los tabernáculos, todas esas fiestas que se han descrito ya en la palabra de Dios, pero que son para el pueblo de Israel. Entonces, eso también es peligroso porque llegan y quieren imponerte eso. Que el Shabbat, hay que guardar esto y todo esto. Y algunos cristianos se han ido para allá. Ya hay testimonios de eso. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Aquí lo más importante, hermanos, que estamos viendo es las opiniones. Tengamos cuidado. No imponer nuestra opinión. No imponer siempre nuestra manera de ver las cosas. Y que el Señor en todo esto nos permita entenderlo, porque solo así podemos sentirnos felices y ser instrumentos en las manos de Dios para edificar a su pueblo, para que el Señor pueda añadir su bendición y no ser piedra de tropiezo, que al final es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, tú que eres fuerte, no menosprecies al débil, ayúdalo a crecer para que madure en la fe. Y tú, débil, que ves todas las cosas como algo muy extremoso, no juzgues a tu hermano fuerte, que tiene una madurez espiritual mayor, que puede ver las cosas de una manera diferente porque está creciendo, está madurando, porque es maduro y no es como el débil. Entonces, el equilibrio, hermanos, en todo esto hay que encontrar el equilibrio para no caer en contenciones o en disputas únicamente por opiniones, Entonces, no tratemos de juzgar ni de menospreciar al que no piensa como tú. Muy bien. Ya hasta empezó a llover, ¿no? ¿Qué cayó? Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que nos dio. Hace unos meses precisamente me llamó la atención un video donde empezaron a discutir acerca del Shabbat y de guardar el día de reposo. Y es una tristeza porque están en una contienda pero ardiente, solamente por imponer su criterio, su posición y porque no piensas como yo. Y hasta llegan a condenarse entre hermanos, a pelearse. Entonces, no tenemos que llegar a eso, hermanos. No. Tenemos que tener mucho cuidado y no entrar en ese tipo de discusiones que no llevan a nada, que no edifican, todo lo contrario, destruyen. Y puede destruirnos también entre nosotros nada más por tener un punto de vista diferente o por tener una opinión diferente a la nuestra. Entonces, que el Señor nos ayude en todo esto, porque vienen las fiestas y va a suceder. Hay hermanos débiles que les causa algún problema, no lo hagas por amor a Él. Y el débil no juzgue al otro hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies. Muy bien. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes necesita oración por algo? ¿Todos están bien?
Algo me comentaron también. Vamos a orar por tu mamá. Vamos a orar por nuestra hermana. Sí la conocen todos, ¿verdad? Vamos a orar por ella. Vamos a pedir también por un milagro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a mantener el equilibrio para que los hermanos que se consideran fuertes puedan ayudar, puedan edificar al hermano débil y no menospreciarlo solo porque no piensa como nosotros. De igual manera, el hermano débil que pueda tener esa sabiduría, Señor, para no juzgar al hermano fuerte, Dios. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta, Señor, para poder aterrizar todo esto que nos hablas a través de tu palabra, Señor, para vivir una vida práctica, Señor, para evitar contiendas entre nosotros mismos simplemente por diferentes opiniones, Dios? Ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla, a practicarla, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, a ser obedientes a tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos, gracias te doy por mis hermanos que están aquí. Te pido que les bendigas, que les ayudes, Señor, en todo tiempo. Y el día de hoy, Señor, yo quiero poner en tus manos la vida de nuestra hermana Marina, de mi tía, Señor. Te pedimos que tú obres en su vida, Señor, que tú la sanes, Señor, que tú hagas un milagro. Pedimos que tú toques su corazón, toques su cuerpo, que tú puedas sanar, Señor, de eso que está padeciendo, Dios. Si alguien conoce su vida, eres tú, Dios, y ponemos en tus manos su vida, inclusive los doctores que la puedan estar atendiendo, Señor. Te pido que tú traigas paz y consuelo en medio de la aflicción, en medio de lo que ella esté viviendo, que le puedas dar fortaleza, Señor, para que siga adelante, Señor. Bendícela, guárdala en todo tiempo y te damos muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.